Buenas tardes, en el video de hoy se va a hablar sobre el paradigma de programación funcional. Yo soy quien lo irá guiando, mi nombre es Gallego Yáñez Lomuelo Efraín y bueno, pienso abarcar desde la historia hasta las características principales del paradigma de programación funcional e incluso las ventajas del mismo. Entonces, pues comencemos con esto. El paradigma de programación funcional puede abarcar desde Gottfried con su máquina mecánica de cálculo en el siglo XVII, pero pienso abarcar desde este punto en el que se habla en el que el paradigma de programación funcional se empezó a desarrollar por el matemático John McCarthy en 1956 para programar los primeros proyectos de inteligencia artificial sobre una computadora IBM 704. Durante el desarrollo de esto creó el lenguaje Lisp, el cual es un gran origen del paradigma de programación funcional. Las características de la programación funcional es que está constituido por funciones puras, asimismo tiene una aplicación parcial. Estas funciones siempre van a ser de orden superior y constituidas por recursividad. Sus tipos van a ser por inferencia y su evaluación siempre será débil o también conocida como pereza. Empezando con las características que es función pura. Estas funciones puras nos referimos aquella al que recibir una misma entrada siempre es regresar a la misma salida, debido a que no están sujetas a condiciones externas o mutables. También nos referimos a que no va a cambiar el valor de ninguna de sus entradas. Puede entrar y no se va a cambiar el valor ni su estado. Como consecuencia de esto mismo, no se va a cambiar el resultado por más que se meta la misma entrada varias veces. La siguiente característica es la aplicación parcial. Esta consiste en fijar algunos de los argumentos de la función. El proceso es simple. Se define una función codificada y se aplica hasta un punto específico, obteniendo una función para la que aún no hay argumentos esperados. Con esto también me refiero a que puede usarse una función con solo uno de sus argumentos, no es necesariamente especificarlos todos. Ahora podemos pasar con el orden superior. Esta característica se refiere a que sus funciones son de orden superior. Estas son aquellas que toman otras funciones como argumento o incluso pueden devolverlas como resultado. Y bueno, con esto nos referimos a que las funciones son tratadas como datos. Estas funciones de orden superior siempre van a incluir en sí funciones de primer orden, las cuales son tratadas como variables o como salidas. Esto también nos puede llevar al siguiente punto de la recursividad. Nos va a hablar sobre cómo una función se va a llamar a sí misma para así resolver el problema y dividirlo en problemas más pequeños. Un algoritmo recursivo consta de una condición de parada que cuando es cierta permite resolver el problema directamente y de la llamada recursiva que resuelve el problema cuando la solución es directa. Esta, es- Esta condición de parada va a servir para que la recursividad no tienda a infinito. Entonces, cuando llegue a este punto, la recursividad va a parar y va a dar el resultado. También que el paradigma de programación funcional conste de recursividad nos dice que no van a existir los bucles iterativos en este paradigma. O sea que no va a existir ningún ciclo for, do while, nada de eso va a aparecer en este paradigma. Cuando se quiere hablar de las constantes, se habla de sus tipos, ya sean estos int, float, pero en la programación funcional no son necesarios, ya que tienen inferencia de tipos. No es necesario poner explícitamente el tipo de variables,
Esto ya que el sistema de inferencia de tipos infiere el tipo de expresiones, claro, dependiendo del compilador, pero se refiere a que no nos necesitamos poner, no son necesarios poner el tipo de constantes en esta programación. La siguiente característica es la evaluación débil. Esta evaluación habla de la forma en que se evalúan los argumentos de una función, ya que se evalúan solamente cuando son estrictamente necesarios. Esto hace que se ahorre tiempo, ya que no se va a estar evaluando innecesariamente ciertos argumentos, solamente cuando se necesiten van a ser evaluados. Esta es una ventaja de la programación funcional. Bueno, después de ver todo esto, ¿por qué usar el paradigma de programación funcional? Bueno, el paradigma de programación funcional se enfoca en el qué, por lo cual se dedicará a resolver el problema y no el procedimiento, liberando del contexto al problema. Esto nos va a ayudar a que a partir de un código se puedan resolver más códigos, ya que recibe funciones y da funciones. También se puede hablar sobre que esta programación funcional es más fácil de depurar en comparación a los programas imperativos, gracias a la ausencia de efectos laterales. Y pues bueno, esto es todo a partir del paradigma de programación funcional.